Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuando con el capítulo 6 del curso de Física 2, vamos a realizar algunas consideraciones en el módulo 21 acerca del diseño y el funcionamiento de los motores eléctricos y de uno de los aparatos de medida fundamentales para la construcción de amperímetros y voltímetros, que se conoce con el nombre de galvanómetro. En primer lugar, vamos a mirar lo esencial sobre el diseño y el funcionamiento de un motor eléctrico. En módulos anteriores vimos que un campo magnético, en este caso un campo magnético con un polo sur arriba, polo norte abajo y con una dirección entonces ascendente. Este campo magnético, en cuyo interior se encuentra sumergida una corriente eléctrica, da lugar a la aparición de torques sobre la espira. El resultado, cuando se hace la consideración de las fuerzas sobre elementos lineales de corriente, da lugar a la aparición de una primera fuerza horizontal, en este caso hacia la derecha, sobre la porción inferior del alambre, horizontal hacia la izquierda, y como puede verse en este dibujo que corresponde a una vista tomada a lo largo del eje de rotación de la espira, el resultado neto va a ser un torque que permite el giro de esta espira en la dirección que indico con esta flecha. Observen que la corriente que se mueve en esta dirección entra por el punto A, lo que estoy señalando acá en el gráfico con la cruz, y después de recorrer el circuito, la corriente sale entonces por este punto, lo que indico con un punto de salida de la hoja de papel en este gráfico. Ahora bien, observen lo que tiene el diseño de este artefacto. La corriente que circula por esta espira viene originalmente, digamos, de una batería. En general, de cualquier otro artefacto que sea capaz de generar una corriente que circule por el circuito. Digamos entonces, si esto es una batería corriente, por ejemplo una batería química, la corriente eléctrica comienza su movimiento a partir del polo norte de la batería y llega hasta este punto, desde donde la corriente se transmite a esta placa metálica, continúa su movimiento en esta dirección, recorriendo entonces el total de la espira y regresando por este otro punto a esta otra placa pequeñita, desde donde la corriente cierra el circuito para llegar al polo sur de la batería. ¿De qué se trata entonces en el diseño básico de un motor eléctrico? Hemos dicho que las fuerzas que actúan sobre la porción superior y la porción inferior de la espira intentan hacer girar la espira como un todo en una dirección que es la que indicamos con la flecha. Ahora bien, de lo que se trata es de que este movimiento de giro se mantenga de manera continua. Es fácil darse cuenta que si esta corriente entra a la espira y se realiza su tránsito en la dirección indicada, siempre va a ocurrir que la espira es capaz de ciertamente girar en cierta dirección y luego la espira se devuelve y resulta finalmente oscilando alrededor de una posición de equilibrio, lo que no es exactamente
lo que se busca con un motor eléctrico. ¿Cómo mantener un movimiento continuo de giro? Para lograrlo se necesita construir lo que en esta porción naranja del dibujo se ha dibujado y que se llama un conmutador. Un conmutador es esencialmente un diseño simple que permite intercambiar las direcciones de la corriente. Vale decir que aunque la corriente siempre sale de la batería en la misma dirección, es posible recubrir este pequeño cilindro con dos capas de metal, de tal manera que a medida que el cilindro vaya girando, la posición de las escobillas pasa de una a la otra lámina metálica conductora, de manera que sea posible invertir la dirección de la corriente. Es decir, el propósito esencial es un cilindro pequeño con dos láminas metálicas cuyo propósito es permitir que las escobillas alternen entre una y la otra, de manera que esta dirección de la corriente cambie cada medio ciclo de oscilación. Veamos el conmutador con un poquito de más detalle. Se trata entonces de láminas semicirculares, dos, que se colocan sobre un cilindro, y los conmutadores permanecen fijos en su posición mientras el cilindro da vueltas. De acá se puede observar que paulatinamente cambia la posición de la laminilla respecto a la escobilla, y cuando ha dado media vuelta, la escobilla entonces cambia de posición respecto a las láminas. Y esto logra entonces que la corriente que llega a la espira se invierta periódicamente en su dirección. Regresemos un momento a la presentación original, donde tenemos la espira, donde tenemos este primer paso del movimiento que vamos a repetir en esta otra presentación, y para mirar cómo continúa el movimiento. Observen la posición oblicua de esta porción de la espira, que luego va a dar lugar a esta porción vertical. Noten la dirección de la corriente que entra, que sale, que entra y que sale, entrando por los puntos A de la espira. Cuando continúa el movimiento, la espira se inclina ahora hacia la derecha, todavía con la corriente entrando, se inclina aún más con la corriente entrando por el punto A, y observen que las fuerzas van cambiando de magnitud, pero no de dirección. Pequeña la magnitud de la fuerza, máxima va decreciendo, decrece aún más, hasta que en el momento en que la espira está horizontal, la corriente desaparece, porque en ese momento las escobillas están en la posición donde va a ocurrir el intercambio entre una y otra de estas dos láminas semicirculares. Cuando la espira va en movimiento en esta posición, y el movimiento es, digámoslo así, hacia abajo, este movimiento continúa hacia abajo en esta dirección, a pesar de que no hay fuerza en este instante. Observe que las flechas rojas han desaparecido, pero como ya se había iniciado el movimiento en las fases anteriores, este movimiento es capaz de continuar por inercia. Una vez la espira continúa en movimiento hacia abajo para llegar a esta nueva posición, ya se ha realizado el intercambio entre las posiciones de los dos semicilindros metálicos, lo que da lugar a que este punto A, por el que originalmente entraba corriente, ahora sale la corriente, y la dirección de la fuerza es entonces esta que se indica hacia la izquierda, arriba hacia la derecha, y el movimiento continúa entonces hasta la posición que tenemos indicada aquí, donde la corriente ahora sale, ahora entra por esta posición A, y resulta que esta
fase del movimiento coincide exactamente con la posición original de la espira respecto al campo magnético. Se ha realizado un ciclo completo en el que inicial y final son posiciones idénticas. Vale decir, si seguimos estudiando la evolución temporal de este sistema, otra vez vamos a tener esta fase, esta, y nuevamente vamos a tener la inversión de corrientes que va a dar lugar a que este movimiento se mantenga persistente siempre en la misma dirección, sin tener la posibilidad de que la espira simplemente oscile. Tomen nota cuidadosa de lo que hemos dicho aquí, porque vale la pena hacer las consideraciones pertinentes sobre el funcionamiento de este artefacto en el caso en el que este conmutador no exista, sino sencillamente el cilindro sirva con las escobillas solo para aportar la corriente desde la batería hasta la espira, pero sin invertir las direcciones de la corriente. Si hacen el ejercicio, podrán darse cuenta que la espira únicamente oscila de un máximo a un mínimo, pero no es capaz de completar un ciclo completo. El conmutador entonces es, digámoslo así, el alma del motor eléctrico. En principio, lo que hemos dibujado acá es un motor eléctrico fundamental, vale decir, el mínimo motor posible, conformado por una sola espira alimentada por corriente y colocada en un campo magnético. En ingeniería se trata de optimizar este tipo de construcción y de diseño, hasta el punto de no tener solamente una espira en el campo magnético, sino múltiples espiras con diferentes orientaciones, de manera que se logren torques altos y se consigan entonces motores con un diseño eficiente. Ahora bien, una segunda aplicación de importancia técnica, de importancia en el laboratorio, de importancia industrial, como lo es el motor eléctrico, lo constituye el galvanómetro. Un galvanómetro es un aparato bastante simple con el que se diseñan los amperímetros, se diseñan los voltímetros y que esencialmente funciona con el mismo principio que funciona el motor eléctrico. Vale decir, una espira que se coloca en un campo magnético entre los polos de un imán experimenta un torque. Observen el diseño básico de este instrumento. Entre los polos de un imán se coloca un cilindro metálico y una espira a lo largo de la cual va a fluir una corriente. Esta corriente que entra a la espira viene desde la izquierda, entra a la espira, da algunas vueltas y regresa otra vez a los extremos que vienen a ser, digamos, este punto y este, bornes respectivamente positivo y negativo de una batería. ¿Para qué colocar un cilindro metálico en el interior? Para garantizar que si esta es la figura que corresponde a el polo norte del imán y esta el sur, el pequeño cilindro da una garantía de que el campo magnético sea un campo magnético de tipo radial. Vale decir entonces, estas líneas de campo magnético confluyen radialmente hacia el centro y permiten entonces que los torques tengan unas direcciones bastante específicas e independientes de la orientación de la espira. Observen que de acuerdo a la regla de mano derecha que conecta la fuerza con el campo magnético y con la corriente, una expresión de la forma I por L por B, podemos concluir que el campo magnético ejerce esta pareja de fuerzas
que en fin de cuentas intentarán hacer girar la espira en esta dirección. Si no hay corriente fluyendo por las espiras, entonces la posición de esta aguja que está fija en este hilo de alambre es la que indicaría el cero de ángulo equivalente a un cero de corriente eléctrica. Una vez que se establece la corriente en la espira, entonces el torque que va en esta dirección hace que la aguja se traslade un ángulo alfa. Simplemente que la aguja no puede seguir indefinidamente en esta dirección hacia la izquierda, porque en la parte inferior del diseño hay un muelle, un resorte con una constante elástica conocida que ejerce un torque en sentido contrario. De manera que el torque magnético ejercido sobre esta espira, que es IAB, es contrarrestado por el torque mecánico elástico debido a este resorte y que es proporcional a el ángulo que ha girado esta aguja, es decir, al ángulo que ha girado la espira. Torque mecánico igual al torque magnético. Esto entonces permite establecer una relación de proporcionalidad entre el ángulo que recorre la aguja y la corriente que viaja por la espira. Observen que la relación de la que se está hablando aquí es una proporcionalidad. Alfa es directamente proporcional a I. Mientras mayor sea la corriente, proporcionalmente mayor es el ángulo alfa. Esto significa que simplemente con la lectura del ángulo alfa se puede hacer una medida de la corriente eléctrica. Lo que se hace normalmente es no graduar esta escala en ángulos, sino directamente en amperios. De manera que cuando la corriente está viajando por la espira y se ejercen estos torques, la lectura que uno hace en este contador es directamente amperios. Este instrumento es parte del diseño de voltímetros y de amperímetros. No vamos a entrar en los detalles de estos diseños ya tan específicos de los amperímetros y voltímetros, sino mostrar sencillamente cómo se incluyen en los circuitos. Lo que tenemos aquí es una batería y una resistencia. Cuando hay una batería y una resistencia, sin pensar en este instrumento que estoy aquí ocultando, simplemente hay una corriente que se mueve por el circuito debido a la presencia de la batería. La pregunta es, ¿cuál es la corriente? Si conozco la resistencia y conozco la fuerza electromotriz de la batería, ¿cuál es la corriente? Pues la puedo establecer el valor de la corriente por una ley de Ohm. Pero, ¿cómo se mide? Si se incluye un amperímetro en el circuito, es posible entonces medir el valor de la corriente eléctrica. ¿Qué condición debería satisfacerse para que la presencia del amperímetro en el circuito no altere la corriente original que se quiere medir? Este artefacto debe tener la siguiente característica: que su resistencia, la resistencia del amperímetro, sea muchísimo menor que las resistencias normales que aparecen en el circuito, en este caso una sola resistencia R mayúscula, con el propósito, esta R sub A mucho menor que R, de que la presencia del amperímetro no distorsione la corriente original que se quiere medir. El segundo caso que vamos a contemplar es el de las medidas de diferencia de potencial en un circuito. Queremos hacer medidas con un voltímetro inmerso en el circuito que ha de tener una condición esencial, y es que no altere lo que originalmente estaba funcionando en el circuito previo a la introducción del voltímetro. ¿De qué se trata? Observen que
si este es el polo positivo de la batería, la corriente sale en esta dirección, pasa por una de las resistencias que contenga el circuito y en principio se bifurca en esta dirección y en esta, para retomar entonces su valor original. Pero observen que si la corriente se ha dividido en dos partes, entonces la corriente que está atravesando este sector de acá no es exactamente la misma corriente que quería medir al comienzo. ¿Qué condición debo imponer sobre las variables del voltímetro? Noten que además de la resistencia externa del circuito, hay una resistencia propia del voltímetro. Esta resistencia debe ser mucho mayor que la resistencia que está siendo atravesada por la corriente que quiero medir, es decir, debe satisfacerse esta condición, lo que significa que la corriente que pasa por R' es despreciable en comparación con la corriente original. Noten entonces que si esta resistencia es mucho mayor que esta, va a ocurrir una cosa, y es, la corriente viaja a lo largo de la resistencia, y como esta resistencia es tan alta, la corriente prácticamente se va toda por el voltímetro y termina de dar la vuelta. Estas son entonces las dos propiedades fundamentales que deben satisfacerse en el diseño de voltímetros y amperímetros. Con esto terminamos el presente módulo. Después de la lectura de este, que es el módulo 21, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.